Buenas noches. Gracias por acompañarme. Bienvenidas y bienvenidos. Este es el segundo segmento, la segunda parte, del programa de relatos del auditorio para el mes de julio del año 2025. Y quiero agradecerle por estarme acompañando y por haberme acompañado en el programa anterior. Esta noche tenemos más relatos. Y por supuesto, también tenemos por ahí unos audios y hacia el final del programa le tengo algo especial. Algo que nos ha sorprendido ciertamente. ¿Qué le parece si después de esta breve introducción comenzamos? Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Cuando Luisa tenía unos 25 o 26 años, a finales de los 90, tuvo una decepción amorosa terrible. Estaba ya por casarse. Tenía un novio con el que había estado de novia más o menos 3 años. Así que cuando la familia supo que se iban a casar, se vio como algo muy natural, porque toda la familia había convivido con el novio. Era una persona apreciada, simpático, bueno para el baile, bueno para los mariachis, buen tomador de tequila, que siempre tenía alguna cosa que platicar. Era un tipo grandote, apuesto, de esos que saben qué pedir en un restaurante. No era raro que cuando iba con Luisa a algún restaurante, antes que otra cosa pidiera hablar con el jefe de meseros o con el chef, si fuera posible. Y siempre se presentaba con mucho aplomo el licenciado fulano de tal, su amigo. Y llegaba el chef o incluso el gerente del restaurante para atenderle personalmente y se saludaban de mano. Era un tipo que llenaba el espacio. Claro que Luisa era una abogada con mucho prestigio en una carrera ascendente, meteórica. Realmente no necesitaba que nadie le llenara el espacio. Pero le hacía gracia todo esto. Y sí, era el tipo del auto nuevo cada año. Siempre sabía las cosas. Él tenía las noticias más recientes. Él sabía lo que había pasado. Pero en realidad era un vago. Era un tipo que no quería nada. Cuando ya ve la cosa de cerca y cuando realmente se va aproximando la fecha en la que ya tienen que hacer algunos trámites para el matrimonio, el tipo simplemente responde: no estoy listo. Y ese no estoy listo fue acompañado de un no estoy seguro de que seamos tal para cual, después de 3 años y de haber pasado montones de aventuras. Luisa recuerda, por supuesto que no es el nombre. Luisa es un nombre ficticio que le hemos puesto. Nos ha pedido el anonimato, pero ella recuerda haber tenido un problema familiar muy fuerte. Unos 6 meses antes de aquello, cuando se fue de vacaciones con el tipo a la playa en la costa de Marbella. A la familia no le gustó eso. Les incomodaba, les ofendió. Pero aún así ella seguía enamorada de este tipo y cuando el tipo le dice no eres para mí, ella se derrumba y se acaba de derrumbar todavía peor cuando lo ve por la calle con otra mujer de la mano, muy románticos. Se empezó a hundir. Poco a poco. Se empezó a hundir. Se fue alejando del trabajo aquel que tenía, que era muy exitosa, se fue alejando de esto, se fue alejando de lo otro, y muy pronto estaba en su casa con las ojeras, hundida, mal. Y aquí hay un detalle perverso. Cuando estás fuerte, cuando eres tú, cuando estás en ti, eres poderoso. Nada te puede dañar. Si eres alguien de fe, estás protegido. Pero ella estaba hundida, dudando de sí misma, dudando de su mundo, dudando de lo que había en alguna época pensado. Ella tenía la ilusión de tener una familia, unos niñitos muy lindos, muy bonitos, con sus ojitos muy bonitos, peinaditos, y todo eso se le va al diablo porque además se siente que han pasado muchos años, que ya es grande. Pero además de esto ella tiene un pequeño problema. Ella no cree en nada. Su padre era un anarquista, ateo, filósofo, todo lo que usted quiera y mande, que nunca creyó en nada.
Ella ni siquiera estuvo bautizada. Su madre era una mujer muy sumisa que había aceptado todo con tal de no incurrir en pleitos ni en disgustos. Así es que ella no sabía ni un Padre Nuestro, vaya. ¿Cuántas veces le habían dicho, oye, ¿y por qué no vas a la iglesia? Anda, vamos. Nada, ella no creía en nada. Así es que no tuvo ni siquiera una mínima piedra de donde agarrarse cuando empezó a hundirse, cuando empezó a irse. La fueron viendo cómo se iba. Acabando delgada, dejó el trabajo y después vinieron las otras cosas. Porque después de una experiencia dura, de una experiencia traumática, a veces ocurren cosas raras y a ella le empezaron a ocurrir. Abrir la puerta y preguntar, ¿quién está haciendo tanto ruido? Y en la casa solamente estaba su padre leyendo algo y escuchando algo, una música clásica que le gustaba. Y este hombre decía, perdona, es que estaba escuchando un poco de Beethoven. No, eso no. ¿Quién está golpeando? ¿Quién golpea las paredes? No había ningún ruido. Después ya no fueron las paredes. Después era su ventana. ¡Padre, padre, padre! ¡Salga a ver quién golpea la ventana! ¡La van a romper! Y afuera no había nadie, obviamente. Y esto iba pasando poco a poco. Después fue un día la madre la que se sorprendió porque la chica vino corriendo y le dijo, madre, que acaba de entrar un hombre a la habitación, llame a la policía. Pero la puerta estaba cerrada y era el único acceso. La casa estaba en una especie de altillo y estaba muy protegida. No había por dónde entrar a nadie. Después venían estas cosas como que se paraba en la madrugada, temblando y despertaba la madre. Madre, es que creo que hay gente en mi habitación, los estoy oyendo hablar. ¿Y qué te dicen? Nada, no entiendo qué están diciendo, madre, pero no paran de hablar. Creo que están hablando de mí porque repiten una y otra vez. Luisa, estoy desesperada, madre, no sé qué pensar, pero creo que hay gente afuera que me está llamando. No había nadie. Usted, en esa situación, o yo, hubiéramos buscado la ayuda de un psiquiatra. Y sí, la familia hizo eso. Tenía todos los síntomas de una persona con un episodio de esquizofrenia. Escuchaba voces que le hablaban, veía cosas que no estaban ocurriendo, tenía estos delirios, y todo ello podía ser producto de la propia depresión y de varios otros aspectos que se le fueron sumando. Fueron con el psiquiatra mandó unas pildoritas y unas cosas que regularmente funcionarían. Sí. Cuando tiene uno un problema de salud mental, hay que ir con el médico, con el especialista. No hay que tener miedo, hay que ir. Y hay que ir para que te ayuden a robustecerte, a que vuelvas a ser tú. Porque mientras no seas tú, estás expuesto. Y eso fue lo que le pasó. Después de aquel episodio depresivo y de estarse hundiendo en estas marismas del abandono, empezó a tener las alucinaciones y todo ello, y bueno, terminó en una clínica psiquiátrica. Tenían miedo de que hiciera algo malo. Estando allí, sin embargo, las visitas continuaban, esas visitas raras. De pronto, a mitad de la madrugada era llamar al encargado, a la persona que atendía, que viniera rápido porque alguien estaba hablándole. Pero estaba medicada. No debería estar viviendo eso. Con la medicación apropiada, debería de estar plenamente funcional. Después, otro día, de pronto le está platicando a alguien muy amenamente. Y cuando viene el encargado, la persona que atendía, no sé si un enfermero psiquiátrico o qué, y le pregunta, ¿estás bien? Y ella responde, sí, muy contento, estoy platicando. La señorita es una persona muy amable, no sé cuánto. Entonces aquel hombre le dice, bueno, nada más no vayas a intentar salirte ni nada, quédense aquí. Y fue y le avisó al médico, oiga, esa paciente sigue muy mal, está hablando con el aire, no había nadie. En las madrugadas eran gritos, eran cosas horribles, tenían que irla a levantar y dormirla. Pero el medicamento era el correcto. El tratamiento era el correcto. Inclusive llevaron a otro psiquiatra experto a que la revisara. No le voy a dar muchos datos de este caso porque es algo muy personal que nos han pedido mantener lo menos exhibida la personalidad. Porque hoy en día es una persona muy exitosa, muy encumbrada y que ha sobrevivido a algo terrible porque ella realmente veía.
No solamente a la chica con la que hablaba, sino al hombre que entraba, oía que hablaban de ella. Y esto fue pasando a peor, porque de pronto ya no era la chica, era algo horrible. Una noche ella descubrió que había algo sentado junto a su cama. Estaba durmiendo, algo la despertó, un ruido, algo, y vio algo horrible junto a su cama. Era una mujer, pútrida, decrépita, muerta, pues algo horrible que la espantó tanto que se liberaron los esfínteres y se desmayó. Esto no pasa tan fácilmente. Lo que le había ocurrido a esta chica era algo muy impresionante. No es que no sea posible. Simplemente era una persona que estaba bien medicada y que estaba funcionando bien y de pronto le ocurrían estas cosas. ¿Y sabe algo curioso? A veces, solo a veces, los médicos también tienen alguna especie de dudas sobre lo que dicen las personas en cuanto a si es solamente un episodio mental o no. No sé si usted recuerda a Richard Gallagher, el famoso psiquiatra norteamericano que ha colaborado con la Iglesia en innumerables casos de personas que aseguran estar poseídas. En el 95% de los casos termina todo aquello con una buena medicación y un buen tratamiento. Pero en un 5% de los casos, las cosas van más allá. En el caso de Luisa, aquello, según relata, llevó a que en algún momento, estando ahí, llegara un capellán a visitarla. Un sacerdote, no era un hombre joven, era un hombre entrado en años. Y se sentara con ella a platicar, vestido de negro, con su alzacuellos, una cruz colgaba muy sencilla, una apariencia sencilla, era un hombre sencillo, tranquilo, que pasó saludando a unos, a otros, riéndose un poquito con este, con aquel otro, sabía quién era quién, saludaba a todo el mundo. Se sentó con Luisa y le dijo: «Hola Luisa, ¿cómo estás?». Ella preguntó: «Bien, padre, pero ¿a qué debo su visita? Yo no soy creyente ni soy practicante». «¿Y qué pasa si me platicas qué es lo que ves y qué es lo que sientes? No va a pasar nada, ¿verdad? Soy como cualquiera de los enfermeros, de hecho también soy médico y también soy psiquiatra, ¿por qué no me platicas?». «Como usted quiera, ¿cómo quiere que le llame? ¿Padre o doctor?». «Como quieras tú llamarme, llámame doctor, mejor si te hace sentir más cómoda». Y empezó a platicarle no sé qué, mientras aquel hombre seguía viéndola, escuchándola, no sé cuánto, y de pronto aquel hombre le toma la cabeza con la mano y empieza a decir algo. Luisa no sabe ni siquiera qué fue lo que dijo. Cree que fue latín, pero le toma la cabeza con la mano y empieza a hacer una oración, haciendo una señal de la cruz, y se suelta haciendo una oración, y ella se rompe, no sabe qué fue lo que siguió. Cuando despertó, estaba en su habitación, amarrada, sudando, descompuesta completamente y no tenía noción de qué fue lo que pasó. Un momento después aparece este sacerdote que es quien le dice: «Creo que lo tuyo es un proceso depresivo, has estado bajo una problemática emocional muy fuerte, lo entiendo. Creo que tenías una predisposición para tal y tal cosa, tus médicos recomiendan este tratamiento, pero creo que hay algo más. ¿Quieres arriesgarte?». «No, claro que no. ¿A qué me voy a arriesgar? ¿A hacer oración? Pero yo no soy creyente». «No te quita nada». Ella no recordaba nada de lo anterior. Nadie le había dicho nada. Nunca en ese momento nadie dijo nada. Simplemente se sintió indispuesta y la llevaron a su habitación. Pero el padre aquel está muy insistente y ella como que ya se siente incómoda, como que no le suena esto, hasta que finalmente dice: «Bueno, está bien, pero yo no me sé ninguna oración, así es que bueno, empiece usted». «No hay problema». Toma mi mano y empieza bendiciendo la mano, después bendiciendo la frente, después haciendo la señal de la cruz a la altura del pecho. Y adivine qué, la acababa de bautizar. Ni cuenta se dio. La acababa de bautizar, le hizo el bautizo que se usa en los casos extremos, cuando un niño está muy grave y no hay manera de hacer trámites ni nada, y no ha sido bautizado, se hace ese rito. Así es que lo hizo. Y acto seguido comienza a hacer una oración. Y ella empieza a temblarle la mano y empieza a sudar y empieza a sentir, hasta que le grita: «Deténgase, ¿qué está pasando?». Es el poder del Espíritu sobre ti. Luisa se quedó temerosa, no sabía qué estaba pasando, pero aquel cura le decía: «Sigue conmigo, Padre nuestro, no sé cuánto, no sé cuánto».
No sabe cuánto tiempo habrá pasado, pero cuando terminó estaba tan tranquila, tan liberada. Durante varios días más, aquello se repitió. Llegaba el sacerdote a platicar, saludaba aquí, saludaba allá, jiji, jaja, risas por aquí, risas por allá. Le tomaba la mano y juntos hacían oración. Empezaba con la bendición y iban haciendo. Ya no había sueños, claro, estaba medicada porque, insisto, la salud mental no es algo meramente de sugestión, es algo que a veces requiere un tratamiento médico. Y con eso la persona vuelve a estar en buenas condiciones. Al paso de muchos días ella dejó de oír aquello, pensó que ya estaba bien, el psiquiatra le recetó lo que tenía que tomar por el tiempo que tuviera que tomar, los estudios habían arrojado ahí alguna sintomatología, necesitaba esto hasta que le bajaran la dosis y poco a poco ir saliendo. Ella recupera el ánimo, vuelve a trabajar, la vuelven a contratar, está feliz, tiene esto, tiene el otro. Un día se encuentra al tipo este, en plena calle. Se acerca, la saluda, ¿cómo estás? Supe que estuviste mal, no sabes cuánto lo siento, te pido perdón, no sé qué. Y a ella le empieza a hacer algo raro, le empieza a hacer sentir rara, la empieza a hacer... Y algo que le había dicho a aquel sacerdote es, cuando te vuelvas a sentir rara, junta tus manos y empieza a hacer oración tú solita, en tu mente. Empieza a invocar la presencia del Espíritu. Y con eso te vas a sentir bien. Y ella empieza a hacer eso y de pronto el hombre aquel empieza a irse para atrás y a ponerse nervioso y no sé qué y no sé cuánto. ¿Pero qué está pasando? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué clase de cosa es esta? Cuando ella levanta la vista ve al hombre este y ve otra cosa junto. Ella asegura que lo vio. Aquel hombre no volvió, obviamente, salió corriendo de ahí. Al paso de los días ella fue a la iglesia donde formalizó su bautizo en la forma que debe ser, hizo la confirmación, la primera comunión, se volvió parte de la iglesia, participaba, y uno de tantos días, en una plática, el cura le dijo, ¿quieres saber qué fue lo que pasó la primera vez que platicamos tú y yo? Nada, me quedé dormida. No, resulta que cuando aquel hombre le impuso la mano, era un exorcista y era un carismático. Le impuso la mano y comenzó a hacerle oración. Ella empezó a retorcerse, a gritar, a aventar cosas. No la podían contener. Era un poder increíble. Ella se espantó cuando le platicaron todo eso. La siguiente vez que fue a ver al médico, que era su médico regular que la revisaba, le preguntó si él sabía de eso y dijo, bueno, a veces pasan cosas. Hoy en día han pasado muchos años. Es una profesionista de muy alto nivel. No le puedo dar más datos. En el área de las leyes, recuerda aquello como algo un tanto lejano, sigue dentro de la iglesia, sigue participando, ahora está esperando si estoy en lo correcto y, si no me falla la memoria, el matrimonio de su hija mayor. Poco después de aquel último encuentro conoció a otro hombre con el que pronto se casaron, hicieron una familia preciosa y ahora está por ahí algo más. La pregunta es, ¿qué fue lo que le pasó? Cuando estás bajo, estás desprotegido. Había una antigua frase que utilizaban los... ¿cómo decirlo? La gente que hacía liberaciones, no exactamente religiosos, sino gente que participaba en lugares que estaban contaminados y que liberaban las energías y todo esto, y que a mí se me quedó muy grabada cuando lo escuché, y es que estas personas, antes de empezar a realizar la liberación de un lugar, lo que hacen es concentrarse en sí mismos. Yo soy en mí. Es decir, yo estoy aquí, este es mi cuerpo, este soy yo y este es mi poder. Cuando uno está mal, puede ser presa fácil. Y no era necesario hacer gran cosa, no es que estuviera poseída, había algo, la estaban asediando, la estaban molestando porque era una persona en una condición particular que, si no se hubiera atendido de la parte física, de la parte mental, de la parte psiquiátrica, probablemente no habría tenido ningún éxito el que aquel sacerdote le impusiera las manos. Hoy en día está muy bien y la vida marcha bien, pero ella manda un mensaje. Y el mensaje es, si te sientes mal, atiéndete. Así de fácil. Y eso lo ha mandado porque en
programas anteriores hemos hecho la misma recomendación. La cuestión paranormal no está del todo peleada con la parte médica. Aunque a veces pareciera ridículo decir esto, el hecho de que no estés bien en una puede afectar la otra. Ahora bien, después de esta plática en donde no le he dado detalles de manera deliberada, déjeme que le lleve a la Ciudad de México. Allá, Emma nos platica una experiencia a lo largo de muchos años. Su familia tuvo una casa en la Ciudad de México. Esta casa a veces la ocupaban, a veces la ocupaba algún pariente, a veces otro, dependiendo de dónde estuvieran ellos. A veces llegaban visitas, se quedaban. Pero la casa tenía algo peculiar. Por ejemplo, un día, la mamá de Emma llega a ver la casa porque no estaban ahí, no sé dónde estarían, pero había enviado a unas personas del aseo para que limpiara y estuviera todo aquello, y cuando llega a verlas, las dos personas están en una habitación con rostro de espanto. Horrible. Tienen la cara lívida, están aterradas, salen rápido y se van para allá y ella les pregunta, bueno, ¿pero qué está pasando aquí? ¿Ustedes qué están haciendo ahí? Y las dos personas aquellas le cuentan que mientras estaban haciendo el aseo y todos los deberes, de pronto, al entrar a esa habitación, las dos van recogiendo cosas, acomodando los cuadros de las paredes. Había 3 o 4 cuadros, empiezan a moverse. La primera impresión es que es un sismo, pero cuando los cuadros empiezan a girar y empieza todo a vibrar y la cama a ser así, la puerta se les cierra, entran en pánico porque se dan cuenta que no hay ningún terremoto. Esto no era un terremoto. Después venían las otras narraciones. Por ejemplo, el primo que se llegaba a quedar ahí les decía que aquello tenía un toque de gracia porque a mitad de la noche había una fiesta en la casa. Pero no estaba invitado. Y se reía mucho. Describía que de pronto se empezaban a oír voces de personas que hablaban, que platicaban, y después más personas, después algo de música, alguien que cruza, alguien que entra, una puerta que se azota, un vaso que se cae, cosas así, una fiesta. Pero por supuesto no había nadie. Y del lado derecho no había vecinos, había un edificio ahí de otra cosa y del otro tampoco. Así que no había ninguna fiesta. Otro pariente que se llegó a quedar ahí escuchó perfectamente cómo platicaba gente ahí dentro, y cuando salió a ver, vuelve a entrar a su habitación, cierra la puerta y otra vez el murmullo. Bla, 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 bla. La mamá de Emma no le cree. Y no le cree a nadie porque ella no ha visto nada y ha estado ahí mucho tiempo. La casa fue de ellos durante 16 años. Así que la señora siempre piensa que es el ruido de afuera, gente que llega y no conoce los ruidos de la Ciudad de México, que es muy bulliciosa y todo eso. Pero está el otro caso, por ejemplo, el día en el que hay una señora que ha sido la nana, la empleada de la familia durante años, y está sacudiendo ahí en una habitación, no sé qué, y de pronto viene y le dice al hermano de Emma, «Oye, caray, préstame tus manos para tocar tan bonito el piano». ¿Perdón? «Que qué bonito tocas el piano, chamaco». «Pero yo no toco el piano. Yo no sé tocar el piano». «¿Cómo no vas a saber tocar el piano si te estoy oyendo que estás tocando?» Solamente estaban aquella señora y el hermano de Emma. Así que ya con un poquito de nervios y con un poquito de susto se levantan, caminan para allá. Y el piano está cerrado. Y no hay nadie más que lo tocara. La mamá no les creyó tampoco. A la propia Emma le pasó. Algún tiempo después ya se van a mudar de ahí, van a sacar todo para vender la casa, me imagino que no lo ocupaban tanto. Así que están ella y su papá tranquilamente ahí platicando algo cuando escuchan que alguien toca el piano. No era pim pim, era ta 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 ta. Alguien tocando una melodía en el piano. Cuando ambos se levantan para ir a ver aquello, el piano está cerrado, pero está cerrado con llave porque lo iban a llevar ya. El último detalle macabro fue que al mover un anaquel, algo, en el piso, apareció el rostro de lo que ella interpreta como un demonio. Y muchas veces habían movido el mueble para lustrar el piso, pero ese día apareció eso. Les llamó la atención.
La casa tenía eso. A ellos nunca les hizo nada, nunca les afectó, no les provocaba cosas feas, como algo demoníaco. Sin embargo, sí se llegaron a llevar sustos, como el día que ella está con su hermano platicando de algo y empieza a temblar horrible todos los muebles, las paredes, las ventanas, y sienten que el piso se está hundiendo. Se imaginan que es otro terremoto, pero de aquellos. Así es que van corriendo a la habitación donde está la mamá para que se salga. Y la mamá está tejiendo algo tranquilamente mientras ve el televisor. Cuando entran les pregunta, ¿qué pasa? ¿Está temblando, mamá? No, claro que no está temblando. La habitación donde estaba la madre no había ningún temblor. Ahí no temblaba, solo allá. Nunca supieron realmente por qué fue. Pero no siempre fue. Eso es lo curioso. La casa, de acuerdo con lo que Emma nos describe, estaba pegada al famoso Parque del Seguro Social. Era un estadio de béisbol. El estadio, si estoy en lo correcto, era el de los Diablos Rojos del México. Era un estadio del Seguro Social, pues ahí se jugaba béisbol y había otras cosas. Pero en 1985 la Ciudad de México sufrió un terremoto brutal, destructivo, mortal, al grado de que no había dónde colocar los cuerpos de las personas y tuvieron que ser llevados ahí, a la cancha del estadio de béisbol, en donde fueron colocadas con hielos y cosas para que se conservaran en lo que los parientes llegaban a identificarlos. Todo esto pasó ahí dentro, fueron días terribles. Y para colmo de males, el Panteón Francés estaba del otro lado. Ella cree que podría tener una relación esto. No sabe si las personas que compraron la casa hayan experimentado algo más. Hoy en día ya no existe el Parque del Seguro Social, fue demolido para una construcción comercial y creo que también la casa. Pero la experiencia que vivieron no se las quita a nadie. Y es que quizá aquellos que quedaron ahí vagando sin saber bien a bien qué les había pasado, parecerían de pronto llegar a visitar la casa. Ahora, este es un relato que a mí en lo particular me intriga, me lleva a muchos escenarios. César nos platica algo que se vivió allá en Guatemala. Ellos son de Quetzaltenango. César tuvo una visita antes de que comenzara la pandemia. Unos pocos días antes, una parienta suya viene de los Estados Unidos para visitar a sus familiares. Era algo normal, era algo recurrente. Venían cada cierto tiempo, veían a los parientes, traían regalos, traían personas que trabajan en Estados Unidos y visitaban regularmente. Aquella pariente, después de estar con los parientes vivos, decide ir a ver el mausoleo familiar, que era una tumba donde estaban los familiares. No era un edificio, no era nada, era una tumba pequeña. Y adentro había ahí algunos parientes. Eso ocurrió no exactamente en Quetzaltenango, sino un poco más para allá, en otra comunidad. Ella llega al mediodía de un día soleado muy bonito, limpia la tumba, le pone sus flores y en eso escucha a una niña cantar. Muy bonito, muy alegre. Es un canturreo muy bonito. Oye cómo canta la niña y hasta se asoma y alcanza a ver cómo brinca una niña. Para acá, para allá, no sé cuánto, pero mira alrededor y no ve nadie. Ese día era entre semana, a mediodía. ¿Quién va al cementerio? Por allá a lo lejos había uno de los trabajadores haciendo algo, por allá otro, pero ese día nada más. Así es que le intriga y ella está escuchando a la niña cantar bonito. Y de pronto veía esto como que brincaba y demás, justo atrás de la tumba. Obviamente quiso ver de qué se trataba, así es que deja el bolso, lo que trajera, camina para allá y no hay nadie. Pero además, no hay nadie, no es que se fue corriendo, es que no hay nadie, no hay para dónde corras, es plano, no hay para dónde te vayas. Estás o estás, y esa niña no estaba. 3 días después, se cancelan todos los vuelos. Y tiene que quedarse, porque no puede viajar. Se acababa de declarar la pandemia. Y con ello el terror, el miedo, la preocupación, el quedarte ahí. La tía pensó que era una advertencia, que era un aviso de lo que venía, que era algo como diciéndole, viene un problema. Pero no fue la única. Casualmente,
La madre de César también vivió una experiencia rara. Ellos sí viven en Quetzaltenango, en la casa de la familia de toda la vida. En esa casa vivió el abuelo, la abuela, los tíos. Es una casa muy grande, tiene 3 patios, imagínese. Con el paso del tiempo, César llega a vivir allá. De regreso, se queda ahí a cuidar a la mamá, que tiene problemas en las piernas. La mamá es una maestra jubilada, es una persona muy apreciada. Tiene algunos problemas para caminar, camina con un bastón. Así es que él va allá para atenderla, para apoyarla. Bien. Trabaja sus cosas, regresa, ve a la mamá, platican, se ríen. A veces se juntan y ponen algo de música, a veces toca y cantan. A la mamá le encanta leer. Como buena maestra, sigue teniendo el gusto por leer, por hacer sopas de letras, todo esto. Yo creo que nunca se imaginó lo que estaría por vivir. Pero una madrugada. Ella suele dormir con una lamparita de noche. Para no estar totalmente oscura, si tiene que levantarse en la madrugada para ir al baño o algo, que haya algo de luz. Así es que siempre duerme con esta lamparita de noche. Esa madrugada por alguna razón despierta y nota que la habitación está muy iluminada. Es raro. Como si una luz desde el exterior estuviera invadiendo aquello. Pero viene de uno de los patios de la casa, así es que está atrás, no es hacia la calle donde hay alumbrado público y hay esta luz. Así es que, como puede, se levanta, camina lentamente hasta la ventana y levanta un poco la persiana. Y cuando mira para afuera, puede distinguir que ahí en el medio del patio hay unos arbolitos y unas cosas muy bonitas, pero hay un hombre. Y es un hombre que emite una luz intensa. Está vestido de luz. A ella le impresiona mucho y se regresa a su cama pensando que está soñando. Eso es lo que cree, está soñando. Así es que no presta mucha atención. Se vuelve a acostar y trata de dormir. 2 días después, otra vez está en cama, acostada, es de noche, cuando oye cómo se agita la persiana. Esa persiana de la ventana que da hacia el patio empieza a agitarse como si alguien la moviera. Así es que se incorpora, vuelve a caminar para allá y otra vez la luz aquella. Y otra vez aquel individuo ahí era como un ángel, vamos a decirlo así, como un ángel. Atemorizada se queda viendo un momento, pero después se regresa a la cama y no tiene la claridad de decir si vi algo o soñé algo. Y como es una antigua maestra, es una persona enteramente racional, pensante, se da la tarea de pensar un sueño. 3 días después estalla la pandemia. Y no pueden salir. Y viene el miedo, y viene enterarte de que alguien murió, y de que alguien se enfermó, y de que no hay tratamientos, así es que no puedes salir. Y es cuando ocurre aquella otra cosa tan rara, que ella nunca podrá decir si estaba dormida o despierta, o no se atreve a decirlo. Pero unos días después, o quizá unas semanas después de que estalla la pandemia, ella está en su cama. Juraría que algo la despertó. Algo como que le abrieron la puerta. Así que se incorporó y vio a su mamá, a la abuela de César, entrar a la habitación. Normal, como siempre. Tranquila, contenta, se quedó ahí viéndola. Ella no se atreve a decir nada porque no sabe si es sueño, si está ahí de verdad su mamá o qué. Y en eso entra otra figura familiar, es su primo. Acaba de entrar el primo vestido normal, camisa de cuadros bien planchada, su pantalón bien planchado, siempre muy bien puesto. La mamá tiene su delantal y su vestido muy bien puesto, así es que, bueno, pues se queda ahí un momento y de pronto el primo le dice, oiga, tía, refiriéndose a la mamá, ya nos tenemos que ir. Ya, todo va a estar bien. Ya vimos que están bien. Y su esposo está viendo a César, y también está bien. Se quedan todos ahí un momentito viendo, y de pronto la señora, la mamá, la abuelita de César, se da la vuelta y salen. Y es ella, la señora, la que alcanza a ver cómo pasan caminando el primo, la mamá y el papá. El que menos años tenía de muerto tenía 7 años.
La abuela había muerto en 1984, el abuelo en 1993 y el primo en el 2013. Todos estaban muertos. Por supuesto que la mamá se queda muy sorprendida. Y cuando viene César por la mañana, ella no sabe si decirle vi algo o no. Pero la señora creo yo que estaría convencida de que aquellas personas queridas, gente que había vivido en esa casa, que se habían apreciado, que se habían acompañado, de algún modo, la estaban cuidando a ella y a su hijo. ¿Usted qué pensaría de este caso? Un caso de ángeles guardianes, ¿verdad? Y este otro caso creo que tiene mucho que ver. Nos lo ha compartido la señora J. Ella, en el 2014, pasó algo terrible. Estaba casada con un mexicano. Vivían en República Dominicana, en una zona muy bonita en Santiago de los Caballeros, con una nena de 6 años, encantadora la nena, vaya, la locura del papá. Muy apegados, muy apegados el papá y la niña, y trágicamente un accidente de tráfico. Cuando él va cruzando la calle, un vehículo viene como loco y lo atropella, lo mata. La tragedia se había cernido sobre la familia. Llegaron los familiares del esposo, cremaron el cuerpo y la mamá se llevó las cenizas a California, en donde residía aquella mujer. Ahí se quedaron muy tristes. Ella se encargaría de todo. La señora J es una persona valiente, es una persona sumamente capaz, que no necesita que nadie le enseñe a trabajar y a salir adelante. Pero entonces comenzaron estos sueños. Lo primero que vivió no fue tanto un sueño. Una mañana, estando en su cama doblando la ropa, de pronto, una caja de zapatos que tenía ropa, pero estaba sobre un mueblecito, salió volando. Así. Acababan de pasar unos días de que se habían ido los familiares llevándose las cenizas y la caja sale volando, frente a ella. Por supuesto no tenía cómo caerse. Si se cae una caja de una orilla de un mueble, se cae, punto. Esto se levantó y salió volando. A ella no la espantó porque finalmente intuyó que podía tratarse de eso, pero pasado el tiempo llegaron los sueños. Eran sueños en los que aparecía su esposo muerto. Lo veía bien, pero a veces se veía triste. Uno de esos sueños es el que ella recuerda particularmente, porque de pronto, por alguna razón, en el sueño, ella sale de su habitación y el hombre está sentado en la sala. Ella se acerca y le dice, oye, ¿no puedes estar aquí? Tú ya estás muerto. Tienes que seguir tu camino. Ve a donde te mandó Dios. No tienes por qué estar aquí. Anda. Y entonces ella abre la puerta del departamento y se sale, y el hombre va con ella. Y aquel hombre se ve un tanto perdido. De hecho, saca un manojo de llaves en este sueño e intenta abrir un departamento, otro departamento del mismo edificio, pero no puede, y ella le dice, no lo abras, no es ahí. Pero tú ya no puedes estar. Y en eso viene corriendo la nena. En el sueño de nuestra amiga, la señora J, aparece su hija corriendo y se abraza del papá, y el papá la abraza, no sé cuánto, y ella le dice, no, ya se tiene que ir, ya está muerto, ya se tiene que ir. Y ya, el hombre se da la vuelta y ella despierta. Y cuando despierta enciende la lamparita de noche, solo para ver que su hija tiene una sonrisa y está contenta, dormida. Así es que ella la mueve, la acomoda y la niña se despierta. Dice que estaba soñando, mi hija. Papi. Se da la vuelta y se vuelve a dormir. A la mañana siguiente ella le pregunta, pues, ¿qué estaba soñando? Pensando que era alguna cosa diferente, y la niña le repite con lujo de detalles el mismo sueño que la señora J había tenido. Ambas habían soñado lo mismo. Claro, la nena lo describe desde su perspectiva. Ella salió de su recámara, vio a su mamá con su papá, vio a su papá salirse, los fue a alcanzar afuera. Exactamente lo que debería de haber dicho, y no se le olvidó. Recuerde que los sueños, muy rápido después de despertar, se van. En este caso no se fue, se quedó. A ella le pareció que sí había habido una visita paranormal esa noche. Después de eso siguió soñándolo en otras ocasiones y siempre le decía, ya moriste, ya sigue tu camino.
Curiosamente, algún tiempo después le piden el departamento, tiene que dejarlo, era alquilado, y se cambia a vivir exactamente al departamento que en su sueño su esposo intentaba abrir. ¿Casualidades? No creo. Bien. Ahora déjeme que le comparta un breve relato que me encanta. Es un relato de soldados. Y está en la voz del testigo. Así que le invito a que nos acompañe con esta pequeña grabación. Bueno, esto fue así. Cuando yo estuve, todavía estaba en actividad, estaba en la reserva electoral, cuando estaba tirando en Córdoba, y la reserva electoral en Córdoba se juntaba en Holberg, en la fábrica militar de Holberg. En ese momento había partes completamente desactivadas, por lo que yo sé de la fábrica. En ese momento todavía había partes que estaban ocupadas, que funcionaban como talleres de mantenimiento y hacían ciertas cosas. Estaba la cuadra de la compañía de comando y servicio, los soldados, estaba media abandonada y ahí estábamos durmiendo toda la reserva electoral, todos dormíamos ahí. Yo me levantaba temprano, más temprano que el resto de todos los cuadros, éramos cuadros y soldados, porque tenía a cargo todos los soldados de la reserva electoral, estaba de semana. Me levanté y me fui al baño a higienizarme, muy viejo el baño, derroído. Tenía esos espejos de madera que eran provistos, que era el espejo estaba encuadrado con una madera contrachapada, y eso hacía que cuando había mucha humedad los espejos se volvían amarillos, se volvían difusos. Y en el momento que yo me estaba afeitando, había llevado un jarrito de lata, me estaba afeitando y estaba mirando por el espejo, por detrás del espejo se me cruza una persona uniformada, se gira, me ve y camina hacia adelante hasta donde estoy yo, y yo lo primero que dije es, se levantó un cuadro. Entonces dejé de mirar por el espejo y la persona no llegó nunca. O sea, no vi que pasó nunca por delante mío. Y cuando volví a mirar por el espejo, ya no estaba más. Y después al mediodía, ya cuando comenté el suceso entre compañeros, me habían dicho que habían visto esa persona que caminaba por el baño. Aparentemente por las descripciones era un militar de la década del 40, porque su uniforme era marrón, era así muy germano, muy prusiano. Tenía puesta su gorra de servicio, con plato alto, una chaquetilla marrón, camisa blanca, corbata negra. Pasó caminando, andaba por ahí el tipo. Bueno, una vez que hemos escuchado esta historia, este capítulo de Relatos del Auditorio ha tenido mucho que ver con lo paranormal. Pero hay una parte que a mí me gusta mucho del fenómeno paranormal y que me invita a recapacitar y a pensar que definitivamente este no es el único baile que bailamos, y es el fenómeno de las experiencias cercanas a la muerte. Es un tema que para mí sigue estando muy presente, me hace pensar que hay algo más. Y prueba de ello es esto que nos platica nuestra amiga Nefer. Hace algunos años, en los años 80, ella tuvo la desgracia de perder un bebé, un embarazo. No llegó a término. Eso fue en el año 81. Triste, hundida, temerosa, como cualquier persona que ha perdido un embarazo, no se decide y finalmente en el año 85 vuelve a estar embarazada, está esperando bebé. Pero su condición no es tan fácil porque ella trabaja en un laboratorio en donde hay un montón de sustancias teratogénicas que pueden dañar al bebé y además, para colmo de males, si bien el esposo la está cuidando mucho y van a sus consultas y a su seguimiento y todo, el esposo tiene que ir a trabajar y cuando se va a trabajar, ella se encarga de lavar la ropa y no tiene lavadora. Pero además se les termina el agua, no cae agua en el lugar donde viven, en la Ciudad de México no cae agua, entonces tiene que ir con una cubeta, sacarla de un tambo, venir con la cubeta y bueno, ¿para qué le cuento? Poco a poco aquello termina por hacerle daño y un día cuando se da cuenta, de pronto empieza a sentirse mal, empieza a notar un sangrado extraño y se desmaya. Pero cuando se desmaya, de pronto deja de sentir y está en un lugar bonito, como que despierta en un lugar bonito, en un jardín. Ella describe un jardín con mucha luz, con plantas, bonito, como de
como de película, un lugar muy bonito, muy agradable. Está ahí viendo para acá y viendo para allá, y de pronto ve un niñito como de unos 4 años, muy bonito, y junto a él un muchacho joven, un hombre joven, no sé, ni siquiera de 20, que están por ahí los dos, y de pronto se voltean ambos a verla, y le sonríen. Y ella se queda viendo y pensando quiénes son, por qué me sonríen, hasta que se da cuenta que el muchacho alto es su primo. Su primo, hombre. Tan querido él. Solo que tenía muchos años de estar muerto. Pero se veía igualito. Cuando murió tenía esa edad y la ropa, todo eso. ¿Y ese niño quién es? Y de pronto el niño se acerca y le dice: mami, saluda a mi hermanito, por favor. Y aquel hombre joven se acerca y le dice: ahora tienes que volver. No te preocupes, vas a estar bien. Pronto verás a tu hijo. Y ella reacciona. Está en una cama de hospital, tiene un montón de cosas inyectándole sustancias, está con sondas en la nariz, todo eso, está muy nerviosa. Se acerca a su esposo y le dice: tranquilo, tranquila, todo va a estar bien, todo va a estar bien. Y viene el médico y le dice: vaya susto que nos dio. El bebé está bien, no se preocupe, el bebé no ha perdido al bebé, todo marcha bien, pero ya no va a poder trabajar ni va a poder hacer nada. Total, la incapacitan completamente y se queda en casa. Y alguien va a tener que ir por las cubetas de agua. Pasan los días y cuando llega el momento de dar a luz, el marido le dice: ¿ya sientes algo? Dice: no, realmente no siento nada, un poquito de calambres en las piernas, pero nada de eso. ¡Zúmbale! La sube al coche y se la lleva al hospital. Ya no se iba a arriesgar. Llegando allá, el médico revisa, hombre, y ¡ay! Y sale un bebé. Nació así. Pero ella no lo ve. Porque en lo que lo están limpiando y eso, de pronto el médico le dice: aquí necesitamos dormirla, como mi pacientita se portó tan bien y todo salió tan bien, la vamos a tener que dormir. En realidad, lo que pasa es que estaba sufriendo una hemorragia, tenían que intervenirla. Vamos, ni siquiera vio a su bebé, cuando ya le estaban durmiendo. Están en ese proceso cuando de pronto ella despierta. Pero despierta en una habitación completamente oscura. Mira a su alrededor y no percibe nada, no siente nada. Está como rara, como oscuro. Y de pronto hay una luz que emana de arriba, como una puerta que se abre y se ilumina un poco aquello y ella alcanza a ver su cuerpo. Está tendido ahí y aquella luz se abre un poco más. Y ella comienza a irse. Y cuando ya está en este lugar donde está agradable, donde está fresco, donde está todo muy bien, de pronto una voz agradable, una voz tranquila le dice: mira, ahí. Y ella mira y alcanza a ver a una enfermera, una mujer joven, con su traje de enfermera. Muy claramente la puede ver cómo está en una cunita de esas de cristal, que es una para bebés recién nacidos, y está limpiando a un bebé y acomodándolo y dándole la vueltecita mientras le habla con una voz muy dulce. A ella le sorprende porque no solamente puede ver claramente a la enfermera, sino que también puede ver al bebé. Y es un bebé muy bonito, muy sonriente, aunque es recién nacido. Ella lo ve y el bebé parece estarla viendo y le sonríe. A ella le encantó aquello y se queda con la clara sensación de que está muriendo, pero que tuvo el gusto de ver a su bebé. Y después, por alguna razón, vuelve la vista y ve ahí a un hombre junto a su cuerpo. Es el médico. Y de pronto, aquella luz se empieza a cerrar, y ella abre los ojos y le duele hasta el alma. Tiene un tubo metido en la garganta, hay gente haciéndole cosas por todas partes, siente un dolor horrible porque le están suturando. Junto a ella está el médico que le dice: ya, tranquila, vamos a tomarlo un poquito con calma, no se le vaya a ocurrir toser, por favor no vaya a toser, vamos a tomarlo con calma, le voy a suministrar otra vez anestesia para que nos permita terminar el trabajo, todo va a estar bien. Un rato después o un par de días después está en la habitación ya todo más tranquilo, cuando entra el médico y le dice: bueno, tuvimos un síncope blanco.
La anestesia que le habíamos suministrado, debido a la increíble pérdida de sangre que tuvo, surtió un efecto adverso y usted entró en síncope blanco. Pudimos recuperarla. Y estamos muy contentos de eso, no sé cuánto, y en eso entra la enfermera cargando al bebé. Quiero presentarle a su bebé. Lo primero que le impresiona es que esa es la enfermera que ella vio. Y lo segundo que le impresiona es que ese es el bebé que ella vio. Y cuando levanta la vista, lo tercero que le impresiona es que ese es el hombre que vio parado junto al quirófano cuando se estaba muriendo, ese mismo médico que no se ha separado de su cama, y del otro lado su esposo muy contento. Casualmente la hemorragia tenía una razón, un asunto genético ahí, que gracias a esa hemorragia decidieron hacerle un tamiz, una prueba genética al niño, y descubrieron que también lo tenía y se le pudo tratar a tiempo. Pero evidentemente es algo que nunca va a olvidar. Ahora bien, de México déjeme que vaya hacia Argentina, Santa Fe. Allá tenemos un amigo, un seguidor del canal, al que vamos a llamar G. No le quiero dar más detalles, es un hombre muy preparado, de hecho es un escritor que tiene varias publicaciones de libros y cosas, es un hombre con una trayectoria muy interesante, porque además también fue mucho tiempo calculista eléctrico, es un hombre técnico, pero que al mismo tiempo ha escrito cosas preciosas, nos ha compartido por ahí un texto. Pero él nos cuenta algo que de alguna forma le ha dejado una cierta preocupación. Le platico. Hace años él vivía en una casa muy bonita, la casa familiar. Fallece su padre y él en ese entonces se separa de la mujer con la que vivía y se va a vivir allá a la casa familiar para ver por su madre. La vida había tenido altibajos, pero estando ahí está contento. Tiene el tiempo para hacer sus cálculos, sus diseños, todo lo que vende de su trabajo. Así es que está bien. Y al mismo tiempo puede ver a su mamá que empieza a enfermar gravemente, un cáncer muy fuerte. Se va yendo y él tiene que acompañarla, llevarla a las terapias, a los tratamientos. Es un periodo largo de tiempo, fue un proceso. No fue algo súbito, fue algo largo. Así que cuando fallece la mamá, bueno, él ya estaba preparado, ya sabía que aquello iba a ocurrir, y el duelo fue pasajero, ya lo había vivido el duelo. De regreso en casa sigue haciendo sus proyectos, la vida va bien. Es un hombre además creativo, con una gran capacidad de crear cosas. Un día cuando va saliendo de casa, el vecino lo alcanza y le dice, oiga, yo quiero proponerle algo. Dígame. Mire, del lado de mi casa, el sol de la tarde quema, da la resolana de la tarde y es donde está la ropa que vende mi esposa. La esposa tenía una pequeña tienda de ropa. Así es que le está dando todo el sol allá. ¿Qué le parecería si sembramos un árbol? Ese arbolito ahí va a darle sombra por la tarde a donde está mi esposa, pero le va a dar sombra a usted por la mañana, que también le ha de dar el sol durísimo ahí donde está su estudio. Y dice, sí, efectivamente, en las mañanas es imposible trabajar ahí. Pues sembremos un árbol. Hombre, no es mala idea. ¿Y qué árbol será ese? Buscan uno adecuado y escogen un ficus. Un árbol que crece sin muchas ramificaciones. Es un árbol que crece rápido, además, es muy rápido. Así que van y compran el árbol y lo siembran. Y va creciendo el árbol. ¿Y quiere que le diga algo? G le toma cariño al árbol. Porque lo va viendo cómo va creciendo. Es muy bonito. Quien siembra un árbol no puede evitar sentir un cierto apego a aquello. Los seres humanos y los árboles traemos historia. Así que si usted siembra un árbol y lo va viendo crecer, lo cuida, lo abona, lo riega, le va a tomar cariño al árbol. Y se va a sentir bien. Y le aseguro que el árbol también a usted. El caso es que aquello va creciendo y creciendo, hasta que un día otro vecino viene a quejarse. Viene a quejarse de que el árbol aquel ha crecido tanto que ya está molestando sus cables eléctricos. El hombre aquel tenía una maraña de cables ahí que cruzaban y el árbol había crecido. Bueno, lo voy a resolver. Después el otro vecino de allá empieza con que es que el árbol ese que sembraron tapa la farola de la calle y eso hace que cuando mi yerno se va en las madrugadas no vea si hay alguien escondido. Y empiezan a fastidiar con eso. Son dos hombres mayores, uno y otro, son personas ya entradas en años, varones,
que insisten mucho. Total, él un día reúne a un grupo de amigos y poda el árbol. No lo mata, pues, no lo corta. Simplemente le reduce un poco la altura y le da forma. Y aquello quedó muy bonito. Y con el tratamiento que le ha dado, pues ahora creció más. Y otra vez empiezan con el fastidio. Que mira que tu árbol, que mira que tu otro, que no sé qué, que no sé cuánto, que te vamos a decir que... Bueno, lo vuelve a podar. Y otra vez el árbol como que agarra vuelo y ¡boom! Pero como si fuera esponja crece. Y aquella gente viene a reclamarle. Total, cada Semana Santa él se ausenta, porque tenía que ir a ver alguna cosa, unos amigos, lo que sea. Cuando regresa de aquel viaje y ve su árbol, resulta que le han cortado la corteza. En un tramo le han cortado la corteza y eso verdaderamente le molesta. Verdaderamente le incomoda que hagan eso, así es que él va y allá abraza su árbol, le dice tranquilo, todo va a estar bien, vas a estar muy bien, lo manda a podar un poco y el árbol vuelve a crecer. A lo largo de aquel año ha estado vigilante, pero aquellos dos constantemente vienen a decirle, vienen a amenazarle, vienen... Total, llega el año siguiente y la Semana Santa vuelve a partir. Cuando regresa, ya no solamente fue lo que le pelaron al árbol, sino que le pintaron con una pintura de esa que tiene plomo y todo eso, para matar al árbol. Y sí, el árbol empezó a secarse. Una mañana, cuando va saliendo, por alguna razón se encuentra con el primer vecino. Y le reclama, obviamente. Él ya había pensado incluso en demandarlos, pero aquello no tenía muchos pies ni cabeza. Un amigo abogado le dijo que no tenía caso. Pero el árbol se había secado. Así es que le reclama a aquel vecino y aquel vecino le echa 3 maldiciones y se va. Y es cuando el señor G profiere una maldición. Toma la mano, hace una cruz en el aire. Yo te maldigo para que tus días, los días que te queden, sean malos, los sufras y la pases mal. Estaba muy sentido porque le habían secado su árbol. Que se alarguen tus sufrimientos y se recorten tus días. Después de eso se va a su habitación y cuando se va a sentar a trabajar se acuerda del otro vecino y hace exactamente lo mismo. Que tus últimos días sean largos de sufrimiento y cortos de tal cosa y no sé cuánto. Ya. Se sintió liberado por haber echado maldiciones. Total, decide vender la casa. Cuando llegan unas personas a ver la casa, le preguntan, oye, ¿quién secó el árbol, hombre? Estaba muy bueno. Es lo que pasa a veces con los vecinos. Pueden cortarlo, el árbol era mío, está dentro de este lado. Y él se quedó muy molesto porque además el vecino que le fue a decir que sembraran el árbol no dijo nada. Era un papanatas ahí. Total, ya se va de regreso a la ciudad, se va a vivir a otra parte. Y pasados unos meses, regresa porque tenía un amigo que vivía por ahí, así es que se ven, platican, no sé cuánto, y estando en esas le dice, oye, ¿y qué pasó con el fulano el tal, allá atrás? Uf, se fue. ¿Se fue? ¿A otro lado? No, se murió. ¿Cómo? No era tan viejo, no, y tuvo una muerte muy fea, con muchos dolores. Se secó y le pasó y no sé cuánto, y el señor G inmediatamente se acuerda de su maldición. Dice, oye, ¿y el otro vecino? Nada, ahora no puede casi caminar. ¿Cómo? Pero siempre andaba caminando. Sí, ahora lo tienen que ayudar a caminar y anda con un bastón para todos lados y lo tienen casi que cargar los familiares. Está acabadísimo. Él siempre se ha preguntado si eso que dijo habría sido lo que provocó la enfermedad de aquellas personas. Él piensa que quizá pudo haber sido un decreto. Y lo peor de todo es que él está consciente de que la venganza es del Señor. Lo dice. Incluso nos dio la cita bíblica donde es muy claro. Mía es la venganza, dice el Señor, así es que a él le preocupaba eso. De hecho, escribió un relato muy impresionante con esta historia, con este caso que él vivió. Como es una persona que tiene la facilidad para escribir y para publicar, bueno, escribe este relato precioso. Pero siempre se ha quedado con esa idea de que él no quería dañar a nadie, fue un momento de rabia y punto. Y yo lo que le diría es, no se preocupe. Eran 2 personas mayores que probablemente enfermaron de causas naturales. Decretar contra alguien no es así, si no estaríamos todos ya en la tumba. ¿Cuántas veces en la calle hemos tenido un altercado con alguien y nos han maldecido? ¡Ah, que te parto un rayo! No funciona así. Para que un decreto funcione tiene que haber una disposición
en la cual la ira, no solamente el enojo, sino la ira, el dolor y la cercanía. Lo peor que puede haber es el decreto de un padre sobre un hijo. No maldecirás a tus hijos. O de un hijo a un padre. En este caso, sinceramente creo, no fue así. Así que esté tranquilo. Creo yo que debe estar tranquilo y seguir adelante con su trabajo, mi amigo. No se preocupe por demás. Y si me lo permite, me encantaría compartirles este breve audio de nuestra amiga Imelda que le vamos a presentar. Buenas tardes, ingeniero Cantalapiedra. Les saluda su amiga Imelda Salazar desde Carrizal, Veracruz. Ahorita acabo de escuchar el programa de Encuentros con La Llorona y me pareció peculiar porque anoche tuve un sueño donde, estando yo en casa de mi abuelita, acostada con mi hija, escuchaba el llanto de La Llorona. Ya antes yo la había escuchado. Sin embargo, no escuchaba el grito, solo era un llanto tal cual, un llanto desesperado. En el sueño yo me puse a rezar y mi hija lloraba. Entonces yo me desperté y mi hija casualmente sí estaba llorando. Ella ya está grandecita, ya tiene 7 años, ya no llora por las noches, pero ella estaba llorando y estaba sentadita en su cama, como queriéndose bajar. Yo seguí rezando la oración que estaba rezando en esa pesadilla y no supe finalmente. La verdad es que me asomé por la ventana y no había nada, no se escuchaba nada realmente. Sin embargo, hace ya poco más de un año, estando yo despierta en la madrugada debido a mi trabajo, yo escuché el llanto de La Llorona. Primero, literalmente, el llanto. Y como tengo una vecina que es mi prima, cuya mami está enferma y ya muy viejita, pues la verdad me asusté y pensé que tía pues había fallecido y ese era el llanto que escuchaba, el llanto de mi prima. Me asomé por la ventana dispuesta a ayudar o a preguntar si podía ayudarle en algo. Y pues cuál fue mi sorpresa, que sí había una mujer, pero estaba a media calle llorando, dándome la espalda. Y pues, híjole, lo terrible fue que se podía ver a través de ella. Y aunque estaba agachada en cuclillas, no se distinguían los pies, se distinguía un espacio entre el piso y su vestido blanco. Yo la verdad no supe más que hacer más que encerrarme en mi recámara con mi hija y empezar a rezar. Pero tanto fue mi susto que la verdad me enfermé del estómago como 3 días. Mi último encuentro con esta entidad que la verdad a mí siempre me trae malos presagios. Cuando algún acontecimiento muy triste o desagradable va a pasar en mi vida, yo la escucho. Yo escucho ese llanto. De esa vez que vi a esa mujer en la calle, pasó un tiempo, como le digo, ya más del año, y pues el presagio que me trajo fue pues mi divorcio. Mi matrimonio empezó a venir abajo, y pues ahora no sé qué pueda traer de presagio con mi abuelita, que no está enferma, pero sí ya es una señora bastante mayor. Muchas gracias por el programa, de verdad que me han ayudado y me han acompañado precisamente en este proceso doloroso de mi vida. Muchas gracias, saludos. ¿Qué le ha parecido? Interesante, ¿no? Ahora quiere que le platique otro. Este nos lo ha platicado Carlos. Carlos es un médico. Y él vivió una experiencia muy simpática hace muchos años, allá en Bolivia. Él, estando en 2º año de medicina, su madre se embaraza. Ya se imagina usted la diferencia de edades entre él y su hermano. Son más de 20 años. Bueno, el caso es que la madre va a un cierto hospital de la capital para que naciera el bebé, y él se ofrece a acompañarla allá. Y pues están en la habitación, son un par de días los que se tiene que quedar la señora, y él le ofrece eso, quedarse ahí a acompañarla y todo eso. La primera noche, en un cierto momento, él como que necesita salir a tomar el aire o algo, así es que sale un instante de la habitación, camina por un pasillo, pasa por donde están los quirófanos, que hay ahí una salita de espera,
como para que los familiares de los pacientes se sienten. Y cuando va caminando ahí, de pronto ve a una mujer. Es una mujer que evidentemente es un paciente por la ropa, es una ropa de hospital, de enfermo que está en un hospital, tiene el cabello echado hacia adelante completamente, está como encogida, con los pies arriba del asiento, como acurrucada, muy rara. A él le provoca así como que un poco de feo, como, ay, qué persona, ¿qué hace aquí? Bueno, ya se va para allá, se refresca un poco, se distrae, tampoco le dio miedo, pues. Pensó que era un paciente que había salido a caminar o algo y que se sentó ahí. Cuando regresa, ahí sigue. La mujer aquella en esa posición como agachada, como encogida, sentada ahí. Así es que él va y se mete a su habitación y punto. No le prestó tanta atención. Solo que años después, cuando viene el momento de hacer sus prácticas profesionales, las hace en ese mismo hospital. Y es ahí cuando le informan que los pacientes no pueden salir de sus habitaciones después de cierta hora y que menos lo van a hacer sin alguien que los acompañe. Y él pregunta sobre que él había visto una vez una mujer ahí sentada, y es cuando todos los demás médicos, personal le platican que sí, que en ese lugar espanta una mujer fantasma, y que muchos de ellos la han visto y que no es la única. Así que había tenido un encuentro paranormal sin saberlo. Es un detalle para cerrar el programa. Ahora, para cerrar exactamente el programa, le quiero mostrar una imagen. Esta imagen nos la ha compartido. Es una captura de pantalla de nuestro programa sobre fantasmas en hospitales. Uno de nuestros amigos del canal observó algo raro, hizo una captura de pantalla y nos la mandó. Es esta que le voy a poner. ¿Ve usted algo ahí? A primera vista no lo parece. Si usted sigue viendo, quizá note algo un poquito más, pero a primera vista no lo parece. Sin embargo, hace unos días hicimos una consulta entre miembros del canal para salir de dudas. Si se trata de una pareidolia, es un poco difícil que todos coincidan en señalar lo mismo. Pero casi todos los comentarios fueron que sí, que había algo ahí. Lo único que hicimos fue ponerla en blanco y negro y subir un poco la tonalidad. Y vea usted lo que resulta. ¿Alcanza a ver usted algo ahí? A nosotros nos ha sorprendido un poco. Cuando hemos visto la imagen, regresamos a revisar el fondo del auditorio del espacio donde trabajamos para ver si había algo parecido. Hicimos diferentes pruebas y, bajo ninguna condición de las que intentamos, pudimos captar ese rostro. Por alguna razón. Quizá, y solamente es una conjetura, pero quizá, esa noche, durante la transmisión de ese programa, alguien vino a acompañarnos y nos dejó una pequeña muestra. Quizá solo sea una conjetura mía o una ilusión óptica. La pareidolia es el fenómeno durante el cual el cerebro asigna valores a imágenes que no lo tienen. Estos valores normalmente pueden ser familiares, como un rostro, un barco, un borreguito, un cocodrilo. Pero en este caso, muchas personas a las que les consultamos coincidieron en que había algo ahí. ¿Usted qué opina? Muchas gracias. Buenas noches y que descansen en paz.